Bienvenidos a esta tercera entrega de la clase de Organización Industrial de Daniel Toro González en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hoy iniciaremos con el análisis de uno de los principales modelos de competencia imperfecta, más sencillo, el caso de monopolio. Hasta ahora, las dos clases anteriores, a lo que nos dedicamos fue a hablar de algunos conceptos introductorios a teoría de juegos, como para que estemos de acuerdo en el lenguaje que utilizamos, y posteriormente vimos cuál era la relación entre bienestar o el concepto de bienestar que estamos analizando y el caso de competencia perfecta, y cómo cuando hay alguna distorsión de precios, como el caso de los precios máximos o precios mínimos, se generan unas pérdidas irrecuperables de eficiencia en términos de bienestar, genera pérdidas, básicamente pérdidas de bienestar en los consumidores. Hoy, en el caso del monopolio, pues trataremos de responder preguntas muy sencillas, preguntas como la siguiente: ¿por qué son tan caras las crispetas en el cine? Hay claramente un caso de monopolio porque las empresas que venden los productos alimenticios dentro de los cines son las únicas ofreciendo estos productos y no se permite la entrada de alimentos de otras fuentes a estos cinemas. Entonces normalmente eso lo vamos a poder explicar en el caso del monopolio. Lo que hemos visto hasta ahora es que existen distintas estructuras de mercado. Vimos el caso, o ustedes han visto en el caso de microeconomía 1 y microeconomía 2 reiterativamente, el caso de competencia perfecta, donde por ejemplo hemos analizado cómo la búsqueda del bienestar individual de las empresas, por ejemplo, de la rentabilidad de las empresas, genera un bienestar común. Y en micro 2 se orientó más hacia la competencia imperfecta, en el cual primaba un poco más la idea de que hay una interacción estratégica entre agentes, y por eso la teoría de juegos, como los ejercicios y las teorías planteadas por John Nash, toman una mayor fuerza. Vamos a iniciar entonces por analizar el caso de monopolio, como un caso de competencia imperfecta. Bien, entonces vemos aquí imágenes de algunas de marcas, digamos, que están asociadas con algún concepto de control de precios. El caso de De Beers, Viagra, Perrier, Microsoft, Telecom. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Estas imágenes corresponden a empresas asociadas a cada una de las distintas fuentes de monopolio. En el caso, por ejemplo, del control exclusivo de factores, hablamos de los casos de Perrier y De Beers. Perrier es una empresa embotelladora de agua mineral manantial. Esos minerales que contienen esa agua pues son especiales, le dan un sabor especial al agua, y los consumidores están dispuestos a pagar por este producto unos altos precios. En el caso de De Beers es una empresa que controla gran parte del mercado mundial de diamantes, de diamantes lícitos, por decirlo así. Existe otro mercado de diamantes ilícitos o diamantes de sangre, de los cuales ustedes ya han tenido referencias, digamos, por películas y por otras fuentes. Otro caso de fuente de monopolio es el de las economías de escala. Algunas empresas de servicios públicos, por ejemplo, el caso de Telecom, que es diferente al concepto de rendimientos a escala. Para esto voy a referirme un poco a cada uno de ellos. Primero, el de rendimientos a escala, que recordemos que es un concepto relacionado a la función de producción. Es básicamente responder cuánto aumenta la producción de una empresa si se aumentan los insumos que se utilizan. Entonces, por ejemplo, si tomamos esta función de producción que tenemos aquí y miramos cuánto aumentan, si se aumenta en lambda veces el uso de los factores, cuánto aumentará la producción. Entonces, básicamente la respuesta a eso es depende de los valores de alfa y de beta, como vemos aquí. Si alfa más beta es mayor que 1, se dice que existen rendimientos crecientes a escala, es decir, al aumentar el uso de los insumos, por ejemplo en 2 veces, la producción se aumenta en más de 2 veces. Esto es un rendimiento creciente a escala. Rendimientos decrecientes a escala es cuando se aumenta la producción pero en menor proporción, es decir, se duplican los insumos pero la producción no se duplica, se aumenta en un 80% o algo así, pero no se duplican. El caso en el que se duplican, por ejemplo, los insumos productivos y la producción responde exactamente al doble, pues en ese caso tenemos
rendimientos constantes a escala. Estos son algunos casos, por ejemplo, de evidencias de la región Caribe en Colombia, por ejemplo, para una función de producción que tiene capital, mano de obra, energía eléctrica y otros insumos. La sumatoria de esos coeficientes está alrededor de 1, tanto por sectores como por áreas metropolitanas. Es como un ejemplo. En el caso de economías de escala, que es el relevante para nosotros en el caso de explicar esta fuente de monopolio, tenemos que referirnos más al concepto de estructura de costos a corto plazo. En los costos a corto plazo tenemos unos costos fijos y tenemos unos costos variables que dependen de la producción. Los costos fijos no dependen de la producción. Si estimamos los costos medios, que es básicamente los costos totales por unidad, los costos medios, tenemos que hay una parte de los costos fijos que está dividida por las unidades y otra parte de costos variables. Como podemos ver, los costos variables dependen de la producción, mientras que los costos fijos no. Por lo tanto, esta tasa que está aquí va a disminuir cada que la producción aumenta. Estos costos fijos medios básicamente van a ser asintóticos a cero, porque nunca van a llegar a ser totalmente cero, pero entonces lo que estamos diciendo es que el límite cuando la producción tiende a infinito de los costos fijos medios es cero. Gráficamente eso lo podemos ver en esta gráfica, en la cual vemos que cada que aumenta la producción, los costos fijos medios se van reduciendo asintóticamente a cero. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una imagen, de cómo es esta estructura de costos medios de la industria a medida que aumenta la producción, tanto a nivel nacional como en la industria de la costa. Vemos que hay diferencias en estas dos estructuras industriales, una en la cual los costos decrecen más rápido que en la otra estructura. Bien, entonces tenemos esas dos fuentes de monopolio más el caso de las patentes, que por ejemplo para el caso de Pfizer, de Viagra o de cualquiera de los medicamentos, justifica de alguna manera la inversión por parte de estas empresas en investigación y desarrollo, dado que se fija un periodo de tiempo en el cual esta empresa que descubre un medicamento puede recuperar la inversión y garantiza así los incentivos a los inversionistas que quieren generar algún tipo de patentes o nuevos medicamentos, evitando así que se generen copias de estos medicamentos que están protegidos, digamos, por la ley. El caso de licencias o concesiones es un tema similar, pero en este caso no hay una inversión en investigación y desarrollo como tal, más bien es una protección a algún tipo de actividad. Los gobiernos los utilizan mucho actualmente para construir infraestructura, dado que no tienen los recursos para hacerlo. Invitan a inversionistas para que construyan una carretera y les garantizan el usufructo monopólico de ese bien del Estado por un periodo determinado de tiempo. El último caso es el de las economías de red, por ejemplo el caso de Microsoft, para los cuales el aumento de usuarios genera un poder monopólico de mercado que hace que la empresa pueda cobrar precios más altos. La existencia de estas economías de red, que son similares a las economías de escala, pero en el consumo, se ha evidenciado y por lo tanto han habido, por ejemplo, muchos casos en los cuales Microsoft ha tenido que pagar por control de precios o por control monopólico, multas muy altas en algunos países alrededor del mundo. Bien, comparemos entonces ahora lo que sucede en competencia perfecta con algunos casos con el caso específico de monopolio. Recordemos que en competencia perfecta lo que tenemos es una función de demanda de pendiente negativa y una función de oferta que ya vamos a ver que está representando la tecnología disponible de producción. Entonces en competencia perfecta sabemos que el equilibrio se da donde el precio es igual al ingreso marginal igual al costo marginal, es básicamente el equilibrio de mercado, que se genera un precio único y unas cantidades únicas en competencia perfecta. Esta condición de mercado, precio igual a costo marginal igual a ingreso marginal, se da en dos partes. La primera, el precio es igual al costo marginal, básicamente por la competencia que lleva a que los productores terminen simplemente ofreciendo al precio más bajo posible, y el ingreso marginal igual al precio es básicamente
basado en el supuesto de que los productores son precios aceptantes y cuando entran al mercado lo que reciben como parte de su ingreso cada que venden un producto es el precio de mercado y ellos no pueden modificar esta característica. Sin embargo, no obstante, en el contexto de competencia perfecta, las firmas son maximizadoras del beneficio. Lo que sucede en términos generales es que en el caso del monopolio, cuando se maximiza el beneficio, no necesariamente estos supuestos de competencia perfecta están presentes, es decir, no hay un incentivo competitivo para que las firmas tengan que ofrecer exactamente el costo marginal y las firmas tampoco reciben exactamente el precio de mercado porque no necesariamente son precios aceptantes en el caso del monopolio. Por lo tanto, esta condición no necesariamente se cumple. Entonces veamos qué es lo que pasa en el caso del monopolio. En el caso del monopolio las firmas siguen siendo maximizadoras del beneficio. Al encontrar el beneficio máximo con respecto al nivel de producción, lo que encontramos es que la única condición que cumplen las firmas es que la derivada del ingreso total con respecto a Q menos la derivada del costo total con respecto a Q sea igual a 0. Esta es la condición de maximización, que es la derivada de la función de beneficios. Al encontrar el máximo igualando a 0, obtenemos que la condición es que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esa es la condición de maximización del monopolista. Miren que el precio no aparece ahora por ninguna parte. Gráficamente, ¿cómo vemos esto? Gráficamente se puede observar en que si tomamos como esta la función de ingresos totales y esta la función de costos totales, podemos ver que existe una relación entre los beneficios, que son el área comprendida entre estas dos funciones, ingresos totales y costos totales, que si la producción es 0, pues los beneficios serán 0. Si los costos son iguales a los ingresos, también los beneficios serán 0. Entonces, por lo tanto, los beneficios se deben maximizar en algún área aquí. ¿Dónde se maximizan? Pues básicamente tomando la tangente de los ingresos totales, que son los ingresos marginales, y la pendiente de la función de costos totales, que son los costos marginales. En el punto donde estas dos pendientes son iguales, debe ser el máximo nivel de beneficios dado. Eso se ve más o menos en una situación como esta, en donde los costos marginales son iguales a los ingresos marginales, se presenta el nivel máximo de beneficios y aquí se observa cómo se maximizan los beneficios en esta función de abajo. Entonces hay varias formas, digamos, de representar las estructuras de costos. Hay algunos casos en los cuales los costos totales en el corto plazo, los costos crecen de manera directa con la producción, como en este caso. En ese caso la derivada del costo total con respecto a Q, es decir, el costo marginal es constante, es C, y se va a ver en una función gráficamente como esta. En el caso de los costos marginales crecientes, de los costos totales, si crecen exponencialmente los costos marginales, se verán algo como esto, costos marginales crecientes, que se parecen mucho más a la función de oferta tradicional que hemos trabajado. Entonces, sabemos que en competencia perfecta, esta es la función de oferta, esta es la función de demanda, este es el punto de equilibrio en competencia perfecta. En el caso de monopolio, entonces simplemente se cumple el hecho de que ingreso marginal igual a costo marginal. Esto define el nivel de producción y a ese nivel de producción el monopolista fija sus precios, que obviamente son superiores a los que tendría en competencia perfecta. Asumiendo costos constantes, este sería el caso de competencia perfecta, este sería el caso de monopolio. Y bien, eso es básicamente lo que vamos a revisar por el día de hoy. Recuerden hacer like en la página FEN de Facebook, la fanpage es FENUTV.